Aquí comienza Conexión Oreyud con José Luis Gual. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos y muy buenas. Sea la hora que sea, encantados de poder contar con tu compañía aquí en Conexión Oreyud en este lunes, que es lunes de resaca triste, ¿no? O amarga, después de empatar y gracias ayer ante la agrupación deportiva Ceuta en un partido que perfectamente se pudo haber ganado, porque al descanso el Castellón se marchó con ventaja en el marcador a pesar del error nada más comenzar por parte de Sienra, que motivó ese tanto de Marcos, del centro delantero del Ceuta, del conjunto ceutí, pero que luego volvió a complicarse y de tal manera que bueno, tuvo que llegar ese tanto desde el punto de penal de Suero para al menos rescatar un puntito para el Club Deportivo Castellón. Un Castellón que es de luces y sombras claramente, un equipo que tiene dos caras y sobre todo un equipo que no acaba de convencer y no acaba de encontrar los resultados que al menos le den esa tranquilidad, ya no solo al aficionado, sino también, creo, que al mismo club. Y no hay nada peor que los números. A mí no me gustan, pero los números son los números, la estadística es la estadística y la historia es la historia, ¿no? Y en este Conexión Oreyud de Mediterráneo tenemos que recordar una de las noticias que publican nuestros compañeros hoy, que tiene que ver con los precedentes similares históricamente del Castellón con este mal arranque liguero. Ha sumado este Castellón, como sabes, 2 puntos de los 5 partidos que ha jugado, sobre 15 posibles. Son números que, bueno, en la última ocasión que sumó le acabaron llevando al descenso de categoría en segunda división. Esa es la auténtica realidad. Pasó en el descenso a Segunda División B o Primera Federación en el pasado. Temporada 2021 se perdió ante el Málaga en las primeras 5 jornadas, luego se empató ante el Logroñés y Fuenlabrada y se ganó la Ponferradina y al Leganés sumando 8 puntos. Ese año se descendió, por desgracia, porque luego fue un auténtico desastre las decisiones que se tomaron con Garrido, en fin, que voy a contaros que no sepáis, ¿no? Y un poquito más atrás, en la temporada 2009-2010, solo se sacó un punto de los 5 primeros partidos de liga, se perdieron el resto y por tanto a la 7ª jornada se fue para casa David Amaral, que era en aquel momento el entrenador del Club Deportivo Castellón. Queda lejos, seguramente y especialmente para los más jóvenes, pero todo esto viene a decir que hay motivos para estar preocupados, que esta categoría no te perdona, que aquí nadie te espera y que la reacción es necesaria sí o sí, cuanto antes. Y todo esto ahora que el Castellón precisamente afronta 2 partidos a domicilio. Juega este próximo sábado 4:15 en León ante la Cultural Leonesa y luego visita a un recién descendido de primera, como es el Leganés, partido que se va a jugar además el lunes. Sobre el partido de ayer, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Errores defensivos que luego Plat dice no saber por qué pasan. Novedad única en el 11, la presencia del portero belga Matís, que visto lo visto ayer, y lo digo con todo respeto para el chaval, ahora mismo tengo las mismas dudas sobre quién debería ser el portero titular en el Castellón, si Amiro o Matís. Un equipo en su global que me sigue dando la impresión al que le falta madurez para gestionar los malos momentos, que siempre los hay en el transcurso de partidos apretados, como pueden ser perfectamente los partidos de esta liga Hypermotion, y falta de puntería. Para lo que genera el Castellón no le da, y ayer tiene el tercero con 3 ocasiones muy claras para Cala, para Mavil y especialmente un mano a mano de Jacobsen, que no es capaz de hacer el tercero, y luego empieza la segunda parte, ya sabéis, con 2 goles prácticamente consecutivos del Ceuta en otros 2 errores defensivos del Castellón, que conviene decir se ha gastado 1 kilo en un defensa central, ha traído a Sienra, que da buenas sensaciones pero que sigue haciendo cagadas, aunque suene mal, pero es la auténtica realidad, y
A nivel profesional, a este nivel como es la segunda división, aquí no te perdona ni siquiera un Ceuta que acaba de ascender y que ayer se presentó en Castalia con dos de los ex del Castellón, como Rubén Díez y Cone, que tampoco son precisamente dos jugadores físicamente potentes como para pensar que hubieran hecho muchísimos kilómetros, ¿no? Por tanto, pues muchas dudas, no hay que perder la calma, hay que conservar la tranquilidad, pero desde luego tienen que espabilar del primero al último, y el primero que tiene que espabilar es Johan Plat, porque aquí, en este negocio, el primero que paga los platos rotos siempre es el entrenador, que es responsable y es culpable de muchas de las cosas que están pasando. No es lo mismo que te entreguen un proyecto ya más o menos armado y que tú le des un pequeño sello, que puede tener su dificultad, pero que no es lo mismo que empezar tú uno con prácticamente todo el equipo nuevo, tener que armar un equipo y que funcione. La idea de Plat sabemos cuál es, pero de momento las piezas o no se utilizan bien, o los jugadores no dan lo que se esperaba de ellos, o algo ahí no acaba de funcionar, porque después de 5 partidos hemos jugado contra equipos, digamos, de todos los colores, de los que se piensa que deben estar arriba y de los que se piensa que deben estar abajo, y en todos y cada uno de esos partidos hemos tenido dificultades, y ahí para muestra está evidentemente los puntos que tenemos en la tabla clasificatoria. Así que tenemos mucho de lo que hablar, mucho de lo que debatir en este Conexión Oreyú que arrancamos aquí en Mediterráneo, saludando a nuestros invitados en este lunes. Es de los días que me gustan, porque yo, días como el de hoy, soy más del Castellón que nunca, pero eso no quiere decir que no tengas que poner de relieve, ¿no?, todo aquello que crees que tiene que mejorarse. Dragan Punisis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Preocupado como todos o no? Bueno, sí, un poco sí, claro. ¿Qué es lo que menos te gustó ayer, aparte del resultado, imagino? Bueno, aparte del resultado, menos me gustó que temporada nueva, fallos los mismos del año pasado, falta del gol, facilidades atrás, un poco de todo. Falta un dirigente de orquesta, digamos. Yo tengo mis dudas en cuanto Plat toma decisiones. Si los toma Bobo, los toma Plat, porque la verdad es que decisiones... Luego lo hablamos un poco más al detalle, pero... ¿Para ti no es el culpable Johan Plat, entonces? Hombre, claro, es el entrenador. O responsable, no digamos culpable, fútbol, no es ningún pecado que el equipo no gane partidos, ¿no? Pero es responsable. En el fútbol, al final, el responsable siempre es el entrenador. Es mucho más fácil cambiar un entrenador que 28 o 30 o 35 jugadores. Infelizmente, que muchas veces no es lo correcto, pero es así. Luego lo hablamos más a fondo. Sí, luego entramos en detalles. También nos acompaña, estaba desaparecido, ha estado haciendo las Américas, pero bueno, ahora unos días por aquí por Castellón. Xavi Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Buenas tardes, José Luis, encantado de volver a estar con vosotros. Ayer estuviste en Castalia, además, ¿no? O sea, viste en primera persona lo que sucedió, lo que fue el partido y cómo se desarrolló. Sí, tocaba volver al templo y bueno, partido entretenido a nivel táctico para un entrenador, pero bueno, sufrido por ser seguidor del Castellón, ¿no? ¿Es Plat el gran responsable de lo que está pasando? Bueno, no conocemos, o yo por lo menos soy desconocedor de las cosas que pasan dentro, ¿no?, por así decirlo, pero sí que es verdad que, bueno, y también lo asumes como entrenador que uno es, al final los platos rotos los tiene que pagar alguien y siempre es el staff técnico y en este caso el entrenador, ¿no? Lo que sí tengo claro y la conclusión que saco ayer es que algo hay que cambiar, algo hay que adaptar, porque si no, los números que tú has dado, ¿no?, al final son 5 partidos, solo 2 puntos, los números son equipo de descenso. Entonces, algo habrá que cambiar o algo habrá que hacer para poder revertir esta situación. Sí, pero quiero decir, tú como entrenador, depende de las herramientas que tengas, serás mejor entrenador o peor entrenador. Quiero decir, los conocimientos se tienen, pero te lucen más o menos en función de lo que tienes. Quiero decir, yo no le estoy descargando de responsabilidad al entrenador, ¿no? Pero hay que hacerse también esas preguntas, ¿no? Si al final, con esas apuestas que se han hecho en este proyecto, también han dejado un poquito ahí en el alero al entrenador a la hora de mantener un perfil en cuanto a modelo de juego ofensivo, como se quería. Sí, bueno, no, al final está el dicho de que sin arroz no se puede hacer paella. Quiero decir, más claro no puedo ser. Creo que la plantilla, en comparación al año anterior, pues creo que se ha visto un poco debilitada, pero también quiero ser honesto, y es lo que yo pienso desde fuera. Creo que hay mimbres suficientes como para que el equipo este año no tenga que sufrir y no tenga estos números. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, luego me imagino que lo hablaremos más al detalle. Obviamente está la capacidad del entrenador de tener muchas veces que jugar aquello que no quieres jugar o de tener que adaptarte a un modelo de juego que tú tienes preestablecido, pero que los ingredientes, en este caso los jugadores que tienes, pues no te dan para hacer ciertas cosas, ¿no? Y creo que ayer
fue un ejemplo claro, ¿no? Es lo que tú comentabas al inicio. O sea, creo que hay una gran inversión por parte del club en cuanto a 2 centrales, pero que creo que a la hora de jugar, sobre todo en situaciones de bloque alto y a 40 metros de nuestro portero, pues bueno, se ven exigidos. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo. Luego también haces la inversión en un delantero centro, que es un perfil de delantero que le tienes que meter por partido 15-20 centros al área. Es decir, porque sus características y su fuerte es ese. Pues bueno, ahí está la capacidad del cuerpo técnico, del entrenador, de el adaptarte a lo que tienes. Y si no puedes jugar a lo que jugaba el año pasado tu predecesor o tú de una manera evolucionada, pues es capacidad y entendimiento de darle una vuelta, ¿no? Y si no, pues bueno, pues habrá que tomar decisiones. Por cierto, ya que has hecho alusión al predecesor, a Dick Redder, le he preguntado por qué piensa, ¿no?, sobre la situación en la que está el equipo. Y respecto a lo que me ha dicho, una de las palabras que me ha dicho, yo creo que resume muy bien lo que piensa Dick. Luego os la cuento, luego os la digo. Toni Gasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. ¿Y ayer cómo te fuiste de Castalia? Muy cabreado, pero con la sensación de impotencia, ¿no? Y esa es cuando uno tiene sensación de impotencia, en el sentido de es que no da, esa sensación de que no da para más, ¿no? Y cuando debería. Estoy de acuerdo con Xavi de que hay más mimbres para llevar más puntos de los que se lleva, pero la sensación de ayer era que tú hubieras jugado 30 minutos más contra 10 y no, o sea, porque tuvimos el penalti, pero es que no había ninguna ocasión. O sea, es que no se estaba haciendo ni cosquillas al rival. Al final te encuentras con ese penalti, ¿no? Pero esa sensación de impotencia es lo que me fui cabreado. Y ante esto, ¿cuál es la solución? Es que tú fíjate, estamos aquí diciendo, es que falta gol, pero al final analizas y dices, bueno, el equipo crea ocasiones, ha creado 6 claras, 3 goles y las 3 clamorosas que has citado tú antes, con un porcentaje de acierto, un 50%. Es que no te puedes quejar. Has creado 6 ocasiones, has convertido a la mitad de las que has marcado 3 goles. Al final, en esa vía, te debes de ir medio contento. El problema es que si todos los partidos, todos te marcan 1 o 2 goles, es que tú no vas a marcar todos los partidos 2 o 3. Y el problema, yo lo he dicho siempre desde que está Dick, yo el problema lo veo en el balance defensivo. Es que el problema es la cantidad de goles que encajas. Porque por muchas ocasiones que tú crees, tú no puedes eres el Castellón, tú no vas a marcar 3 goles todos los partidos, ni tampoco 2. Entonces tú no puedes permitirte el lujo de encajar 1 o 2 goles sistemáticamente, y mucho menos regalarlos. Porque es que los estás regalando, pero regalarlo. El Cartagena ayer... Cartagena no, el Ceuta. Perdón, el Ceuta no ayer... defienda ya tan pronto, Toni, por Dios. El Ceuta ayer tiene 3 ocasiones y te marca las 3, pero porque era imposible. Sí. A nivel de juego hubo un momento que te desarbolan y te hacían rondos y tú no sabías ni dónde estabas. Pero el cómputo del partido es que te crean 3 ocasiones y te marcan las 3, pero porque es imposible fallar esas ocasiones. Es que es imposible. Era prácticamente imposible fallar esas ocasiones. Y ahí es donde está que hay que meter mano ahí. Te has gastado mucho dinero en el equipo a nivel defensivo. Creo que la plantilla a nivel defensivo es mejor que la del año pasado. Sin embargo, las facilidades son enormes. El año pasado nos creaban más ocasiones. Puede ser. Pero es que tampoco el año pasado regalábamos lo que estamos regalando este año. Yo no sé si es seguramente reducir mucho el debate, pero yo ayer tuve la sensación, y lo digo con todo respeto para el Ceuta, que algo que para mí es básico, tienen mejor portero a día de hoy que el Castellón y tienen mejor delantero que el Castellón, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Esos son 2 piezas que no, pero ¿no tuviste esa sensación? Claro que sí. El delantero, los 2 goles que marca, yo te digo una cosa, impresionante, los 2 goles. Para la primera, la picada, y la segunda, el control orientado y ¡pum! Es que es un delantero, un goleador nato. Es que eso se paga, eso vale dinero. Aquí y en Conchinchina. Lo que yo quería venir un poco al análisis de Toni, estoy en algunas cosas de acuerdo y en algunas no tanto. Me explico. Empezamos del principio. Empieza la temporada. Se han ido 14 o 15 jugadores, si no me equivoco, y hemos fichado 15. Sí. Primero, fatal, me parece muy mal. Yo al Bob gestiona el club muy bien, lo está profesionalizando y la parte de empresa lo trata muy bien y estamos todos contentos con eso, ningún problema. Se gasta dinero ahora en fichajes y demás. Pero el problema es hacer el equipo. Un equipo que se van 14 y fichas 15,
Es que a mí no falta tiempo para que se conozca. Defensa, lo que acaba, que la parte defensiva. Yo no estoy muy de acuerdo. Siendra, es que los fallos son muy individuales. Siendra, el chico, falla el penalti de Córdoba. Y ayer falla el control del balón y le roba el balón y marca el primer gol. Quiero decir, que fallos individuales, vale, de vez en cuando, un defensa cuando falla es que se ve, igual que un portero. Entonces, el nivel de jugadores que tenemos, hasta que pueden jugar todos juntos y se entienden unos a otros, hay mucha descompensación, creo yo. En el centro del campo no hay un líder. No hay un líder claro. El año pasado pues teníamos Van der Belt, teníamos un Raúl Sánchez delante, que ya sabías que te marcaba 10, 12, 11, creaba peligro y demás. ¿Sabes qué me parece a mí, después de 5 jornadas, el mejor fichaje que hemos hecho? Brian Sipenga. Que año pasado no dábamos nada por él, porque había partidos que se enteraba y otros que no. Pues en esos 5 partidos, Brian Sipenga es el único jugador desequilibrante ahí delante, que hace algo más al respecto. Entonces, ahí hay muchas cosas. No es solo los fichajes, no es solo el plat, no son los fallos, es que está todo mucho más complicado. Aparte, nosotros vemos los partidos 90 minutos que juegan los domingos. No vemos cómo entrenan entre semana. No sabemos lo que habla el míster con los jugadores cuando les prepara para un partido. No vemos que hablan a ver el equipo contrario que tienen delante. No tenemos mucha información para barajar. Solo vemos los 90 minutos que juegan los domingos y de ahí sacamos nuestra conclusión. Y las conclusiones son estas. Yo creo que Castellón este año tiene una plantilla por debajo, el nivel debajo del año pasado. Porque hemos perdido, solo empiezas, a ver... ¿Plantilla o equipo? ¿Estamos hablando de plantilla o de equipo? Equipo. A ver, Cretaz, Van der Belt, Raúl Sánchez. Dame los 3 nombres que los pueden suplir en ese momento. Lo que hemos visto, yo no digo que la temporada es larga, y eso acaba de empezar. Ojalá, pero eso acaba de empezar. Pero en esos 5 partidos lo que hemos visto... Completamente de acuerdo. Es que ya está. A partir de ahí podemos discutir todo lo que... Es que es irrebatible. Pero bueno, yo tengo números de lo que fue el partido de ayer, de la producción ofensiva y de la eficacia, que ahí estuvo el partido. El Castellón tuvo goles esperados 1,75. Hizo 3, con lo cual estuvo por encima de los goles esperados. Pero es que el Ceuta tuvo 0,44. Marcó 3 goles. Quiero decir, el Ceuta tocó 8 veces en área rival. Esa efectividad del Ceuta unida a que el Castellón comete 3 errores y te penaliza. Mira todos los números de todos los 5 partidos que ha hecho Castellón. Casi en todos los campos hemos doblegado el contrario, lo hemos ganado, pero tenemos 2 puntos de 15, ¿no? Sí. Pues ya está, que Bob saca conclusiones. Oye, imagino que estos números sí que los están analizando hoy en el cuerpo técnico, ¿no? Todos los números de las diferentes plataformas que hay de datos, ¿no, Xavi? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es decir, al final podemos estar de acuerdo o no. Yo comparto la visión que estamos comentando aquí de que, bueno, al final una planificación deportiva no se hace a corto plazo, se debe hacer a medio o largo plazo. Ha habido un cambio, obviamente, sustancial en la plantilla, pues porque se han ido muchos jugadores, llegan otros nuevos, también hay un proceso de pretemporada pues para adaptar esa idea del entrenador, pero vuelvo a insistir en lo mismo, ¿no? Es decir, los números están ahí y los que tú acabas de dar son evidentes. Y voy a poner un ejemplo claro. Es decir, todos estaremos de acuerdo que el campeón del año pasado de la Champions League, y me lo llevo a la Champions League, tiene, si no a uno de los mejores porteros del mundo y a uno de los mejores delanteros del momento, que son Donnarumma y Dembélé. Quiero decir, al final el Castellón ha hecho una inversión por un delantero que a día de hoy pues, no está dando el rendimiento que se esperaba, y luego creo que la baja del portero pues bueno, es evidente, ¿no? Y creo que el debe de esta plantilla está en eso, en empezar, yo por lo menos lo trabajaría así, en empezar a no encajar, porque los números están ahí. Es decir, eres un equipo que podemos entrar a valorar si el modelo de juego puede ser uno, puede ser otro. Estoy de acuerdo con vosotros de que, por ejemplo, Zimpenga creo que es un jugador que debe ser prioritario este año y se debe jugar mucho a las características que tiene ese perfil de jugador, pero creo que el debe está ahí. Es decir, creo que el trabajo y la evolución del equipo tiene que ser en empezar a no encajar. Ya sea por no cometer errores, ya sea por ser más prácticos. Pero ¿qué más tienes que hacer para no encajar? Quiero decir, juegas con defensa de 4. Mellot ayer prácticamente no llega al campo contrario. Te pongo un ejemplo. El gol, que para mí es el sueño de cualquier entrenador, y más siendo español, ¿no? Con este modelo de juego que nos gusta a nosotros de la selección española y demás. Es decir, el gol del Ceuta de Marcos, creo que se llama el chico este. Marcos Fernández, sí. O sea, con todos mis respetos, el meneo que nos mete el Ceuta, en parte es porque el equipo no sabe saltar bien a la presión. Salta muy mal a la presión. Muy mal, y lo podemos analizar. O sea, pasas de un 4-4-2 a Zimpenga hacer un cruce de extremo cuando no existe,
Te empiezan a generar terceros hombres y al final un balón en la frontal del área con un chico que viene cedido de un Betis Deportivo, si no me equivoco, recién comprado del Español, 22 años, que ya me gustaría a mí tenerlo en el Castellón este año, porque ese perfil de jugadores son buenos y no creo que al Ceuta le esté costando mucho dinero. Yo te digo una cosa, yo no lo conozco a ese chico, pero la vaselina que tira el primer minuto de juego, de que división. Prácticamente no has entrado en calor, Puni, tú que has jugado. Y el segundo gol, impresionante. Y el control orientado, te quitas de encima al jugador del Castellón que te viene a presionar y luego le metes tenso con rosquita para adentro. Pero que a lo que voy, José Luis, es que al final, y la gente que al final, es que lo vemos, por ejemplo, en la televisión, con otros deportes, es decir, en el deporte profesional, obviamente hay mérito, porque hay mérito del rival, pero también hay una situación de errores. Y ese es un ejemplo claro. Y yo creo que el Castellón, y en este sentido el cuerpo técnico, debe trabajar en ese sentido, es en evolucionar o cambiar la idea a la hora sobre todo de defender. Porque ya vemos que a nivel ofensivo, y lo estábamos comentando, el equipo no tiene carencias, por así decirlo. Es decir, al final, por unas cosas u otras, generas gol, generas situaciones de gol. Pero es lo que comentamos. Ya sea por errores individuales o por no buenos funcionamientos o automatismos, el equipo encaja demasiados goles. Y esto en segunda división, y podemos mirar los números del año pasado del Levante, que es uno de los equipos que asciende, en segunda división, históricamente, para ser un equipo de fiar, no puedes encajar tantos goles. O sea, tienes que ser un equipo muy serio a nivel defensivo. Tony, ¿por qué se encajan tantos goles? Bueno, yo creo que lo ha explicado Xavi perfectamente. Yo creo que es son dos aspectos. El cómo te colocas cuando estás atacando, la distancia de los jugadores y a una pérdida lo expuesto que estás, mucha distancia entre centrales. Pero eso se trabaja, o se debe de trabajar entre semana, ¿no? Se tiene que trabajar, pero claro, juegas de una forma tan expuesta que cuando tienes la pérdida, pues tienes al lateral que está doblando a Zipenka, se genera un hueco en la parte izquierda, se separan mucho los centrales entre sí, el centro del campo lo tienes despoblado porque Calatrava es absolutamente anárquico, Pablo Santiago no es un interior. Y pasan muchas cosas, cómo te colocas en el momento que pierdes el balón, eso por un lado. Y luego la presión, cuando tú el balón no lo tienes y vas a presionar, es un auténtico desastre. Pero esto no es ahora, no son estos 5 partidos. Es que Plat lleva con jugadores diferentes, lo hemos hablado, 15 jugadores nuevos, pero los problemas son los mismos. Este señor lleva 24 partidos entrenando al Castellón y los 24 partidos han sido fotocopias los unos de los otros. Qué bien me lo paso viendo el Castellón en la tele, qué divertido es el partido, sí. Qué bien juega mi equipo, sí. ¡Pum! 6 victorias en 24 partidos. Tonto. Es que es lo mismo. O sea, con 15 jugadores diferentes y puedes traer a 15 nuevos que va a volver a pasar lo mismo. O sea, para ti claramente es una cuestión de entrenador. Totalmente, pero es que ya no es mi sensación, es que es una sensación, es que son las estadísticas. Es que llevas 24 partidos con 6 ganados y todos los partidos es igual. Vas al campo del Racing y compites, juegas bonito, le creas 4 ocasiones y me han marcado 3-1 injusto. Y siempre hablamos de injusticia. Siempre pasa algo de qué mala suerte hemos tenido, tendríamos que haber empatado aquí. Siempre es esta frase, tendríamos que haber empatado, tendríamos que llevar más puntos. Sí, pero es que has ganado 6 de 24 y ya está. Y aquí podemos estar toda la vida, que injusto, ayer tendríamos que haber ganado otra vez. Ayer escuché, es que tendríamos que haber ganado. Es que hemos fallado ocasiones claras. Es que siempre tendríamos que haber ganado, pero no ganas. Entonces llega un momento que tras 24 partidos, porque no son 5, son 24 fotocopias los unos de los otros. Fuera de casa con él hemos ganado un partido. Un partido, es decir, 5 derrotas consecutivas fuera de casa, desde febrero no se gana. Es decir, hay que leer atrás, no son 5 partidos. Entonces, evidentemente, hay algo que hay que cambiar. Y el algo que hay que cambiar, estoy de acuerdo con Xavi, es el sistema defensivo. No puedes tener una media de 1,5 o 2 goles encajados por temporada. Porque no es sostenible. Pero es que, perdón, no sería sostenible ni para el Racing de Santander. Si el Racing de Santander tuviera 1,5 o 2 goles de media encajados por partido... A ver, Puni. Pero en cuanto a eso del sistema defensivo, desde la época de Dick, que cuando más nosotros producíamos de ahí delante, jugábamos con 3 detrás. Ahora Plat juega con 4 y nos sigue metiendo muchos goles. Quiere decir, el sistema se ha cambiado de 3 a 4 detrás, pero el problema son, a ver, un gol, el segundo gol. El lateral izquierdo de Ceuta, que es uno de los jugadores más bajos, te mete un gol con cabeza. ¿Dónde estaba Brignani? Entre Brignani y Mellot. Que me lo explique alguien. Ahí es el problema. A ver, quitarle responsabilidad del entrenador. Ahí es el problema de jugadores, de colocación y de... Quiere decir, Plat tendrá su culpa, la que tendrá. Pero hay mucha responsabilidad de jugadores y hay que cogerla.
Los jugadores tienen que, yo creo que ahora en ese momento, esto acaba de empezar, la liga es muy larga y espero que eso mejore mucho. Los jugadores tienen que reunirse y hablar un poco entre ellos y dar lo máximo. Yo no dudo de que ellos dan el máximo, pero concentrarse, pensar en los partidos, en los contrarios, dónde somos fuertes, dónde no somos, mejorar la defensa, por supuesto hay que mejorar porque tantos goles nos meten, es que parece un chiste. Juegas con 3, juegas con 4, 4 más 2, 4 más 1, 3 más 1. Es que te meten 3 o 4 goles. Es que tú delante no puedes meter tantos goles. Entonces es un problema. Lo que decía él es verdad, que hay que empezar a no encajar tantos goles. Empecemos por ahí. O ganando partidos en casa, por ejemplo. Vamos a empezar por ahí. Y luego la temporada, pues, ya veremos cómo sale. Sí, ahora hablaremos de Plat, porque al final yo creo que todos los debates se van a centrar en Plat, pero sí que quería añadir una cosa, y es la confección de la plantilla, la toma de decisiones de los que han venido, los que se han ido, en fin, todas estas cosas. Vamos, yo no sé el grado de incidencia que puede tener ahí Plat en los jugadores que han venido. Lo digo porque nosotros tenemos en la mente todavía pues un poco el equipo de la pasada temporada y creo que es obligado, ¿no? Porque yo de verdad que me he divertido mucho, igual que vosotros, viendo al Castellón de la pasada temporada, del anterior, hemos disfrutado muchísimo. Pero claro, yo pienso, por ejemplo, que las características de Barry no son las características de Van den Berg. Quiero decir, Barry seguramente acompañado será mucho mejor centrocampista de lo que está apareciendo hasta ahora. A lo mejor no está capacitado o no tiene las características o no está acostumbrado a jugar él solo, ¿no? Por delante de la línea de 4 y tener que cubrir tanto campo. A lo mejor igual, si no tienes ese tipo de perfiles, ¿no? Tienes que darle una vuelta, ¿no? A ese sistema 4-3-3 que, sobre todo, cuando un equipo como el Ceuta ayer, cuando puede, tiene la pelota, te expone mucho. Porque al final Calatrava y Pablo Santiago sin balón son lo que son, ¿no? Zipenga y Mabil, lo mismo, y te quedas con Barry la línea de 4 atrás, ¿no? Entonces, con lo que hay, a lo mejor igual Pla debería darle una vuelta y decir, bueno, chicos, se ha acabado esto del 4-3-3 y vamos a taparnos un poquito y a ser un poco más rácanos en busca de resultados que nos den otra vez la tranquilidad. A ver, no quiero parecer nuestro queridísimo amigo Óscar Cano, ¿no? Cuando decimos estas cosas, pero quiero decir, al final la estructura es algo que te facilita los quiénes. Es decir, y yo esta mañana contigo lo hemos comentado por teléfono. Creo que por los quiénes que tiene el Castellón, ya no es la estructura, sino la idea de cómo, y no digo atacar porque ahí están los números, de cómo defender es errónea. Para mí es errónea. Es decir, hablamos de una línea 4. Sí, una línea 4 en la cual en muchas situaciones Alba Ruiz está cortando a Zipenga. ¿Por qué está cortando a Zipenga? Si Zipenga, las propias cualidades del futbolista es que tenga espacios para poder encarar. Este tipo de detalles. A nivel de presiones, lo mismo. Si Jacobsen no es un jugador dinámico para poder hacerte presiones, esfuerzos de 20, 30 metros y seguir apretando, pues igual te tienes que meter un 4-4-2 bloque medio, conceder cierto posesión de balón, cierto volumen de posesión de balón al equipo contrario, pensando en que cuando tú vas a recuperar la pelota, tienes a Zipenga que puede salir a correr, que tienes jugadores como Cala, por ejemplo, entre líneas, que lo puedes poner más de un perfil 10 en un 4-4-2 que no en un 4-3-3 donde tiene que trabajar. O sea, voy a eso. Y creo que la idea tiene que ser esa. Y si la idea no es esa, pues lo que estamos comentando, al final los números están ahí, pues habrá que... Con lo que hay, ¿tú lo ves, el 4-3-3? Yo sí, incluso te puedo ver un 4-3-3, pero vuelvo a lo mismo, no siendo tan proactivos a la hora de tener que apretar. O sea, entendiendo que el Castellón debe trabajar sobre todo estructuras medias bajas. Trabajarlas. Es decir, entre semana, lo que comentamos, y Dragan ha jugado a fútbol y lo sabe, los vestuarios sí, tú puedes coger a los jugadores y podemos hacer el coloquio, ¿no? Y decir, chavales, nos tenemos que poner serios, esto es nuestro debe, tenemos que trabajar. Yo no sé hasta qué punto se están trabajando comportamientos de línea defensiva o de área, por ejemplo. Pues claro, que te aparezca el número 3 del Ceuta desde segunda línea y que no exista hombre-hombre, marca, contacto, al final es un comportamiento individual de defensa de área que lo puedas defender de una manera u otra, pero lo tienes que defender. Pero escúchame, en la primera parte ya hay un par de situaciones, una es fuera de juego en la que te vuelven a ganar la espalda. Y no, del último. Y ya no te estoy hablando de errores puntuales, que son errores puntuales que uno no espera. Te estoy hablando de cierto trabajo en el día a día. Y no sé hasta qué punto, por la idea del entrenador que comentábamos anteriormente, de no, vengo de la escuela holandesa, de que quiero partidos a lo loco, de que quiero partidos en los que solo pienso en atacar, tenemos que entender que al final el fútbol es un todo. Y que, lo que tú dices, al final tiene que haber unos analistas y tu cuerpo técnico que te diga, estamos encajando mucho. Y estamos encajando por esto, por esto y por esto.
Y del mismo modo, no estamos sumando puntos porque tenemos capacidad para poder meter goles, pero claro, si al final los partidos acaban 2-2, 3-3, 4-4... No nos da. El intercambio de golpes no nos da. No Toni, nos ¿tú qué tienes que decir sobre el sistema, sobre el dibujo? ¿Crees que se puede seguir insistiendo en esto y que simplemente es cosa de entrenador? O... Yo creo que es que al final el dibujo te da igual. O sea, Dick se fue por cabezón, ¿no? Pero es bueno, yo creo que se fue por cabezón y por las relaciones personales. Bien, ¿vale? Pero el foco futbolístico por lo menos es ser cabezón, ¿no? Sí. Pero es que Johan Platt también lo es. Quiero decir, la forma de jugar es idéntica, simplemente con la estructura cambiada, pero los problemas son los mismos y las virtudes son las mismas. Con una defensa de 4, el otro con una defensa de 3. Pero yo veo el problema de estructura. A mí el 4-3-3 claro que sí que me sirve. Para mí el primer cambio, si me preguntas, Calatrava tiene que volver claramente al extremo derecho, porque ahí se puede arriesgar más, las pérdidas que son constantes las que hace en el centro del campo, porque arriesga un montón, se disimulan menos, y donde él mejor ha rendido ha sido en esa posición, porque está más cerca del área y no baja tanto y quiere irse de 3 y llegar a 30 metros. Para mí, Mavil, que no está bien, fuera, y Calatrava ahí y reforzar el centro del campo, ayudar a Barry. Llámese Gerena Barrena, llámese Doué, cada uno con su gusto o como quieras llamarlo. Ahora, si el cambio es meto a Calatrava a la derecha y meto a Demi Poti de interior, pues vas a volver a tener el mismo problema. Vas a volver a tener el mismo problema. O juego con Suero, vale, me cargo a Calatrava, lo pongo en banda derecha, me cargo a Mavil y el hueco en el centro del campo vuelvo a meter a Suero, vas a volver a tener el mismo problema. Así hay que equilibrar el sistema para cuando no tienes el balón. Eso es lo que yo creo. Y en ese sentido veo que tanto Dick como Johan están cometiendo los mismos errores, a pesar de que la estructura es diferente. Pero es que hoy en día la estructura, tú ves a equipos buenos que la estructura la cambian 2 y 3 veces por partido. Cuando atacas tienes 3 defensas. Cuando defiendes, es que eso lo hacen todos ahora. A mí ahora mismo el sistema, hablar de 4-3-3, 4-4-2, 5-4, es que me da igual. Ya. Yo lo que me sigo preguntando es cómo pueden ser suplentes en este equipo, Puni, Alberto Jiménez y Suero. Eso es lo que me sigo preguntando, ¿por qué son suplentes estos dos? Y yo me preguntaba también ayer, porque la verdad es que para mí el Brignani es una incógnita, porque los 60 minutos que jugó contra Córdoba no lo hizo mal. Bien. Estaba bastante exhausto, tal. Imagino que era por falta de ritmo y demás. Pero ayer no estaba muy tal. Y luego pensé, ¿y por qué no juega Alberto? Porque a mí el chico argentino, ¿cómo se llama? Sierra. Voy a ser 100% sincero. A mí un central que me marque un gol de una falta, pero luego me falla 2 tal y nos meten 2 goles, a mí no me interesa. Yo quiero un central, un portero que me da confianza, que en cualquier momento sé que cuando balón va a él, está seguro 100%. Y Alberto te lo Por da. tanto, y Alberto lo da. Con sus pros y contras. Hace un penalti muy infantil ¿dónde fue que hizo el penalti? ¿En Córdoba? No, en Córdoba, no, el partido anterior. Alberto en Santander. Alberto en Santander, muy bien. Muy bien, en Santander, pues hace un penalti muy tonto, muy de chiquillo, que no hacía falta. Y desde entonces ya desaparece. Yo creo que es demasiado riguroso porque Alberto es de lo más... Yo creo que... No sé qué le pasa a Alberto, que siempre que comete un error luego le castigan, porque también Dick le castigaba, ¿eh? Pues bueno, pues algo pasa ahí que desconocemos, porque el vestuario es mucho vestuario. Yo lo he oído muchos años a varios niveles y vestuario... Nosotros no sabemos, vemos lo que vemos 90 minutos los domingos y ya está. Pero dentro del vestuario durante la semana pasan muchas cosas, lo que nosotros desconocemos. Pero bueno, volviendo a eso, pues con Alberto, ¿qué pasa? Pues no lo sé, imagino que será un choque de personalidades o... En Córdoba decían que no lo ponían porque ha jugado en Córdoba. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Eso es un... ¿Cuál es el problema? A este nivel me parecen milongas esto. Volviendo al Castellón, los sistemas a mí me importan muy poco. Tú sabes que yo soy antisistema total. Yo, depende de los jugadores que tienes y conforme lo tienes, los entrenas y ves lo que mejor tienes y el mejor sistema que puedes aplicar. Él se dedica a ser entrenador y él sabe de lo que estoy hablando. Si tengo que jugar con 3 atrás, voy a jugar con 3. Y con 4, con 4. Y con 5, con 5. Pero depende de lo que tienes y de manera cómo se desplegan los jugadores, cómo entienden. En el fútbol no nos olvidemos, hay 2 momentos, solo. Cuando tienes balón y cuando no lo tienes. Cuando lo tienes, tienes que hacer lo más posible para marcar. Y cuando no lo tienes, tienes que recuperarlo cuanto antes. Punto pelota. A partir de ahí, todas las tácticas que quieres. Entonces, el Castellón, ¿qué le pasa? Seguimos haciendo los mismos fallos que el año pasado. Nos meten muchos goles y nosotros seguimos, aunque creamos muchas oportunidades,
carecemos mucho de goleador. Marcanis, por cierto, ahora me he acordado, hay que decir que ayer estuvo bastante bien, a los minutos que jugó. Hizo más peligro Marcani que en un ratito que Jacobsen en todo el partido, las cosas son así. Sí, pero ya sabemos que Marcanis muchas veces entraba 20 minutos, media hora y tal, y no hizo bien poco, pero ayer, hay que decir las cosas, muchas veces lo hemos criticado, pero ayer hizo bien, esos 25 minutos de media hora que jugó, hizo bastante bien, por tanto... El Castellón al míster le toca pensar bien a las dos salidas que tenemos ahora, que son bastante complicadas, porque Cultural ahora acaba de ganar un partido fuera y luego tienes un Leganés, que siempre es un equipo muy complicado. Yo diría que si saca 4 puntos de esas dos salidas, se queda como entrenador. Si no, yo creo que ya no... Pues mira, ¿quieres que te diga una cosa? Vamos allá a la pausa. Si el Castellón saca 4 puntos en estos 2 partidos, te invito a cenar, de verdad. Tal como está el patio, vamos a celebrarlo. En Llanos Luz damos forma a tus proyectos de iluminación con estudios luminotécnicos para cualquier actividad. Llanos Luz, iluminación de diseño y siempre con las mejores marcas. En Llanos Luz puedes encontrar todo tipo de sistemas de control de luz. Pásate a ver nuestra exposición con lo último en iluminación, porque tu satisfacción como cliente es nuestro gran aval. Llanos Luz, 40 años dando luz. En Polígono Fadrell, nave 69, Castellón. En Salud Dental Montfort nos gusta verte sonreír. Por ello te ofrecemos un servicio integral en materia bucodental que va desde la prevención a la implantología, pasando por el resto de especialidades. Salud Dental Montfort te espera con un trato personalizado en unas modernas instalaciones en el centro de Castellón y con facilidades de pago, hasta 1 año sin intereses. Salud Dental Montfort, especialidad en implantes. Y si eres socio abonado del Club Deportivo Castellón, tienes un 10% de descuento. Salud Dental Montfort, Plaza del Mar Mediterráneo, 1 Entresuelo 5, junto Gasolinera Fadrell. Teléfono 964 22 1003 Castellón. ¿Piensas en una escapada de fin de semana? ¿Unas vacaciones a tu aire? ¿Un puente bien aprovechado? ¿O viajar para animar al Club Deportivo Castellón haciendo turismo? Fanban Castellón. Libertad sobre ruedas. Alquiler de autocaravanas nuevas. Vehículos súper equipados que se conducen con carnet B. Fanban Castellón. Con posibilidad de servicio de entrega y recogida a domicilio. Y con tarifas pensadas para ti desde 140 euros noche. Consulta nuestra web. Oferta especial. Usa el código en tu reserva online Fanban Oreyud y consigue un 5% de descuento. Visita y reserva en www.fanbancastellón.com y redes sociales. Fanban Castellón. Comodidad, aventura y Fanban Oreyud. Bar Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros exquisitos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad, como te mereces. Prueba nuestros deliciosos almuerzos, con un 20% de descuento en bocadillos de la carta, y tienes menú diario de gran calidad y precio. Y los fines de semana te esperamos también para comer o cenar. Bar Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón número 14 de Benicàssim. Información y reservas al 964 04 11 47. Bar Restaurante El Chiquet, como en casa. Servicas, tu almacén de suministros industriales en Castellón. Alquiler de maquinaria y herramienta eléctrica, todo tipo de abrasivos para aplicación. Servicas, los grandes almacenes del profesional con las primeras marcas y disponibles para servicio inmediato. En Servicas también vestimos a tu personal, trae tu empresa y te diseñamos el vestuario laboral. Puedes elegir en nuestro catálogo online en servicas.es. Servicas, calle El Sports número 2, esquina Avenida de Valencia, Castellón. Teléfono 964 92 1080. La pizzería más auténticamente italiana de Castellón, Letrusco, sigue siendo tan albinegra como siempre. Por eso, lanzamos la promoción Pam Pam Letrusco. Pam Pam Letrusco. Tanto en nuestros restaurantes como en el servicio a domicilio, simplemente di Pam Pam Letrusco y te descontaremos el 10%. Pam Pam Letrusco. Letrusco, en Plaza Donoso Cortés 26 y calle Santa Bárbara 50 de Castellón. Servicio a domicilio al 964 25 42 32 o en nuestra web www.letrusco.es. Letrusco. Bueno, pues continuamos en Conexión Oreyud aquí en Mediterráneo, en el periódico Mediterráneo, en este lunes de análisis, ¿no? Después de lo que fue el empate ayer a 3 ante la agrupación deportiva Ceuta, un día en el que, bueno, seguramente los comentarios de la mayoría de vosotros, ¿no?, han girado en torno a la preocupación que hay en torno al Club Deportivo Castellón, ¿no? 2 puntitos, zona de descenso, la cosa no ha empezado ni mucho menos como queríamos. Es verdad que esto es muy largo, que quedan todavía 37 partidos en esta categoría, pero también lo es que hay que despertar cuanto antes, ¿no? Decía justamente antes de la pausa Puni, que se ha mostrado muy optimista, que con 4 puntos pues las cosas cambiarían, ¿no?
Ahí está un poco el kit de la cuestión y de lo que quiero que hablemos ahora. Mira, Tony, ¿tú en qué grada ves los partidos del Castellón? Que estás en tribuna, ¿dónde? Sí. En tribuna, ¿no? Y por ahí, ¿qué se cocía? ¿Qué decía el personal? Ya avanzaba la segunda parte. Bueno, en general, pues lo que dice siempre, porque la gente no quizá profundiza demasiado, y menos en el campo, que todo es efusividad. La gente hace alusión a que fallamos ocasiones. La gente habla de es que burros que som, és que mos costa molt fer gols. Bueno, has tenido 6 ocasiones y has marcado 3. Es que has marcado 3 y has tenido un 50% de efectividad. Has visto los expected goals. Pero bueno, la gente dice eso. La gente dice que roïn som, mos costa un món fer gols. Pues ahí, pues ya está. Yo pues lo escucho, me río y que sigan hablando, no pasa nada, el fútbol es así, todo el mundo opina y es lo bonito de ir al campo también. Sí, es perfectamente comprensible que al final la gente va al fútbol porque es una válvula de escape, ¿no? Y eso sí, se toma muy a pecho los partidos del Castellón. Yo, por ejemplo, estuve el sábado en Gaeta Huguet, que fue el primer partido del amateur en Segunda Federación. Ganó, por cierto, 3-1 al Reus, y sobre todo los 3 chavales que juegan arriba me gustaron bastante. Hizo un gol de medio campo Carlos Segura espectacular, buen futbolista. Y algún aficionado me dijo: hoy vengo tranquilo a ver al Castellón, mañana me lo estoy pensando si ir, ¿no? Están entrando así un poco en pánico. Pero claro, es que ahora nos vienen 2 partidos fuera de casa. Puni, tú eres muy optimista, pero ojo, vamos a León. Que ojo, es segunda división, perfectamente el Castellón puede ir allí y ganar 0-3 y volverse a casa con los 3 puntos. Pero la Cultu viene de ganar 2-4 en Santander, que no es ninguna broma. Nosotros perdimos allí 3-1 y luego visitamos Leganés. 2 partidos fuera de casa, tal y como estamos. Yo creo que va a ser el test definitivo para el entrenador. Me da la sensación de que si salen las cosas mal, dudo muchísimo que ante el Sporting se siente en el banquillo Johan Plat, tal y como está la situación ahora mismo. Hombre, claro, yo ser positivo o no ser positivo, yo siempre lo veo el vaso medio lleno, pero yo estoy haciendo las matemáticas y digo, los próximos de salidas, como no hacemos 4 puntos, es que estamos muy, muy jodidos en una situación. Y luego te viene Sporting, que ese sí que será un partido de vida o muerte, digamos, ya que estamos al principio de la temporada. ¿Por qué? Porque cuando entra la situación, eso de que el equipo no se siente bien, los socios y la gente empieza a dudar, la dirección empieza a tomar unas decisiones que a lo mejor no tienen nada que ver con la situación real, pues obviamente es negativo, muy negativo. Por tanto, yo quiero y deseo que ganemos 4 puntos. No quiere decir que somos capacitados, pero espero que sí. Sí, bueno, es un deseo, ¿no? Es un deseo. Al final es un deseo, no sé ahora mismo si... Pero vamos a ver, que tantos cambios que hace, introducen los... Yo la verdad es que no entiendo lo de Alberto. Yo creo que entre Alberto y Brignani sería una pareja de centrales bastante buena. Y lo del centro de campo, a lo mejor, claro, nosotros hablamos, ver los toros de la barrera es muy fácil. Hay que trabajar con ellos todos los días, ver cómo se comportan, cómo entrenan, a qué nivel psicológico están, cómo están de doping psicológico, me refiero, cómo están de moral. Entonces, a lo mejor introducir algún cambio en el centro del campo, porque nos hace falta un tío que organiza un poco, que marca el ritmo del juego. Llegamos tanto, pero no finalizamos bien. Quiere decir, a lo mejor ahí hay que mejorar mucho y trabajar durante la semana. Mabil, el chico, año pasado daba mejor rendimiento, la segunda vuelta, un rendimiento bastante bueno, todos estamos bastante contentos con él, pero este año todavía está totalmente fuera de... Es que no desborda. No hace nada. No. Y Sipenga todo lo contrario. Quiere decir, sí, pues vale, vamos a dejarle Sipenga, porque los jugadores cuando tienen rachas, hay que dejarles jugar. Y cuando no tienen rachas hay que cambiar la dinámica, por lo menos para que mejoren, que se pregunten por qué pasa eso. Entonces, entre defensa, centro de campo y delantera, pues el míster tiene mucho trabajo. Ya que estás con jugadores, yo ayer, después del partido, le pregunté a Plat en sala de prensa por lo del cambio en la portería. Y me dijo que fue un tema mental del equipo. Tú que has sido futbolista, no has sido portero, pero eso de que yo lo que entiendo, tema mental del equipo, aunque nosotros que hemos jugado pachangas, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? ¿Que confían menos en ti que en Matis? Eso es un cuento para los niños. Mira, yo no me lo creo. Claro, hombre, claro. O sea, tú si quieres fastidiar a un portero, ha hecho un fallo, y no pasa nada de decirlo, ha hecho un fallo, vamos, de cojones, y fuera. Han puesto el otro. Ya está, no pasa nada. ¿Por qué no dice, mira, medio castigo, tal cual, lo vamos a cambiar a ver si cambiamos la dinámica? Ningún problema. Eso es un cuento para los niños.
Tú si quieres ganar la confianza de un jugador, cuando falla, no lo tiene. ¿Por qué no ha cambiado a Sienra cuando hizo el penalti más tonto que he visto en mi vida? ¿Por qué no ha cambiado? Seguía jugando de titular. ¿Por qué no era un cambio de mentalidad? Eso yo no me lo compro. A ver, cada uno es libre de hacer lo que le plazca porque... O sea, ¿tú crees que esas decisiones debilitan al entrenador de cara a la plantilla? No lo sé. Él está en su derecho de elegir siempre los mejores 11 que él considere, pero yo creo que si no es un castigo, vamos, se lo vale. El cambio de mentalidad... ¿Por qué no cambia Sienra? Dime tú, el penalti que hace. A ver, ¿has visto algún penalti más tonto que este? Y luego ayer hace otro fallo... Que también, que yo digo que los fallos son normales y los pasan, todos somos humanos, pero no pasa nada en decirlo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué cambia el portero y no cambia a Sienra? Si es lo mismo. Teniendo a Alberto en el banquillo. Yo creo que Alberto es bastante mejor central que Sienra en ese momento. ¿Cuál es el problema? Sí. No, pero estas cosas, Xavi, no sé si vas a tirar de corporativismo o qué, pero el tema de la portería es un tema delicado porque al final los porteros normalmente juega uno y el otro mira. Si no hay lesión, si no hay sanción y bueno, si hay copa, pues siempre se da la oportunidad al que no es titular en liga. Así a primeras de cambio, 4 jornadas, has empezado con Amir, el otro es verdad que estaba lesionado las últimas 2 semanas, creo recordar, pero verdad, comete un error muy grave Amir. Pero luego lo sientas, ¿no? Esto, si tú luego estás débil, desde luego igual el jugador no saca la cara por ti, ¿no? Porque los jugadores al final, yo esto siempre lo he dicho, los jugadores son muy egoístas. Los jugadores ganan ellos y pierde el entrenador siempre. Sí, completamente de acuerdo. Y voy más allá y me lo llevo al rol de entrenador. Es decir, tú creo que tienes que ser honesto no solo contigo mismo, sino con los jugadores y luego también honesto de cara a lo que dices a la prensa, porque obviamente los jugadores son personas y escuchan el mensaje. Quiero decir... yo creo que la manera de gestionar los porteros, obviamente apoyándote con tu preparador de porteros, si es muy claro que el rol de portero titular existe, es decir, porque sabes que hay una diferencia y al final estamos hablando de una posición muy específica, es lo que comentábamos. Ya puedes cometer errores, que tú el siguiente domingo yo te apoyo y vas a jugar. Cuando se da un cambio y encima lanzas ese mensaje, que creo que es erróneo, bajo mi punto de vista, es erróneo, repito, desconociendo mucha información que pueda haber en el día a día y en el interno del equipo, creo que estás lanzando un mensaje erróneo y te estás tirando piedras en tu propio tejado. Porque si dices eso, el cambio luego te tiene que salir bien. Si no te sale bien y encajas 3 goles, sea por lo que sea, ya estás dando a entender al equipo que no tienes tampoco un portero de garantías. Que creo que en eso estamos de acuerdo. Es decir, si pasa el año pasado con Cretal, no hay tu tía. ¿No? Vuelvo a jugar. Correcto. Entonces, volvemos a lo mismo. Son cosas que creo que marcan la diferencia. Y luego eso, cuando tú vas al estadio, porque en televisión no se ve, pero cuando vas al estadio tú eso lo ves. Y yo veo un equipo que en la zona técnica y en los banquillos no lo vive y no lo siente, como por ejemplo lo sentían los del Ceuta. ¿De verdad? Yo lo vi así. No, te pregunto porque yo estoy en una zona muy escorado. Yo al Ceuta vi, porque de hecho me tocó detrás del Ceuta, pero, o sea, en preferencia baja, pero ves las caras de los jugadores del Castellón, todos cabizbajos, sentados. También es verdad que, bueno, el asistente tiene que asumir un rol que no le pertoca de normal y tiene al principal arriba, pero luego tienes vestuario, tienes en el día a día. Pero, o sea, yo veo a un equipo en el Ceuta que cada parada, cada acción defensiva, cada gol, cada situación de hostia, estamos con el agua al cuello, salían, celebraban, protestaban, hasta los fisios enchufados para poder salir para el partido. Y, sin embargo, por lo que percibes de la zona del Castellón, es como un equipo, pues que bueno. Y que ahí quiero hacer análisis del año pasado, ¿no? Se decía que Dick, entre otras cosas, se le achacaba que no es que era muy duro con los jugadores, que es que cierta gestión con algunos, que algunos se quejó, ¿no?, de que incluso era muy duro en el día a día. Pues bueno, llevémonos ese tema a cómo está actuando ahora el equipo. Yo, para mí también, uno de los problemas que tiene el equipo a la hora de defender es eso, que por parte del entrenador y por parte del staff técnico hay que exigirle a ciertos jugadores otro ritmo, otra intensidad, otra marcha. Porque volvemos a lo mismo. Yo no creo que, con todos mis respetos, Rubén Díez, que ya lo conocemos, y Yunes, en este Castellón jueguen de titulares. Yo creo que no. Por potencial y por plantilla, yo creo que no. Y ayer hubo momentos del partido, sobre todo desde el descanso hasta los primeros 20 minutos, me parecían Busquets y Xavi. Sí, sí. Los dos.
Pero vuelvo a repetir lo mismo. Es muy fácil ver los toros desde la barrera y no conocer la realidad del día a día. Pero el síntoma es ese. Sí, nosotros vemos los toros desde la barrera, pero bueno, quizá tenemos esa ventaja, ¿no? Quizá tenemos esa ventaja de poder analizar a posteriori. De todas maneras, cuando las cosas van bien, también les echamos flores y nadie se queja de cuando le echas flores, ¿no? Cuando a alguien le dices en el mundo del fútbol que bueno eres, te vas del Castellón, vamos, por la puerta grande y con todo merecimiento, en ese momento el protagonista suele pensar que es cosa de él, ¿no? Que es mérito suyo, ¿no? Pues bueno, cuando vienen mal dadas también hay que apechugar. Y el Castellón siempre va a tener presión. Esta es nuestra categoría, es la realidad. Es decir, que en primera división hemos jugado unos años, pero nuestra categoría histórica de siempre es la segunda división. Pero bueno, al final también tengo que decir que desde arriba me parece perfecto, ¿eh? Bob Bulgaris ha hecho una gestión de club a nivel económico extraordinaria hasta el momento, nada que objetar. Yo ya lo dije la semana pasada y lo vuelvo a reiterar sin ningún tipo de problema. De lo que yo he conocido, es el mejor presidente de la historia del Castellón en ese ámbito. En el ámbito deportivo ha conseguido un ascenso y vamos a ver. Pero todo es mejorable, por supuesto, todo es mejorable. Y si Plat a lo mejor no es la persona idónea para encauzar este proyecto, pues tendrá que venir otro. Y a lo mejor si Plat no ha tenido suficientemente autonomía, ¿no? Que es algo que muchos se preguntan, pues quizá habrá que dársela a alguien, ¿no? A un nuevo DIC que quizá no sea tan cabezón como era él, que a lo mejor sea un poquito más permeable a la hora de escuchar algunas propuestas de la gente del staff, gente que sabe de fútbol. Porque una cosa es decir que sabes de fútbol y la otra es tener los conocimientos, ¿no? Como para poder aportar a nivel profesional. Porque hoy en día, y creo que lo ha apuntado antes Toni Gascó, en esta categoría, incluso yo diría que en Primera Federación y alguna más para abajo, ya no hay alineadores, ¿eh? La figura del alineador ha desaparecido. Hoy en día todo el mundo sabe perfectamente lo que hace. Hoy todo el mundo te gira el partido 2 o 3 veces. Yo vi perfectamente como el técnico del Santander se vio sorprendido con los cambios que hizo Plata al descanso y al minuto 20-25 corrigió y se acabó ya la historia para el Castellón. Es así. Entonces, está muy bien que todos quieran sumar, que todos quieran aportar, pero siempre gente que esté capacitada, preparada, y creo que en ese sentido, afortunadamente, en el ámbito económico, pues Bulgaris no tendrá ningún problema. Si tiene que tomar la decisión de cesar a Plat y traer a otro, pues traer a quien sea, pero alguien que de verdad pueda conducir esto, ¿no? Porque si vamos a buscar una figura similar, ¿no? Tampoco sé yo si vamos a salir ganando mucho. Que no tengo nada contra Plat, ¿eh? No tengo absolutamente nada contra Plat. Me parece chico, una persona estupenda, no ha generado jamás ningún tipo de problema. Creo que es además en el trato mucho mejor con los futbolistas, a lo mejor a nivel de exigencia o de disciplina de lo que pudiera ser Dick. Pero bueno, al final si los jugadores no arrean, ¿no? Habrá que buscar otra fórmula, ¿no, Toni? Sí, evidentemente. Bob siempre ha sido relativamente paciente con sus entrenadores. Recuerdo también con Rudé, por ejemplo, que mucha parte de la grada pedía una destitución y lo mantuvo. Quizá con Dick, ¿no? El año pasado nos sorprendió a todos bastante, pero yo creo que en general suele tener paciencia con los entrenadores. Y vamos a ver, es que yo no sé cómo pierdas la semana que viene, qué puede pasar, ¿eh? Porque yo creo que el empate a lo mejor lo salva, un empate fuera de casa, serían 3 puntos de 18, pero bueno, al final un empate fuera de casa. Pero es que es lo que estábamos hablando antes, es que como no saque 4 puntos y tú los firmabas, y yo también, y los firmamos todos, 4 puntos de los próximos 6. Yo te firmo 2, mira lo que te digo, firmo 2. Es que no los puedes firmar 2, ¿eh? ¿Por qué? Es rival directo. Porque yo te firmo 2. 2 puntos. 4 y luego le ganas al Sporting, son 7. Bueno. Yo no firmo, yo creo que no puedes firmar con 2 puntos, ¿eh? Estaríamos hablando de 18 puntos y 4 de 18. Pero escúchame, tú estás hablando de números, yo te estoy hablando de rivales. Para mí, lo preocupante, aparte de los puntos que tenemos, que son muy pocos, es que a un equipo como el Zaragoza no le hemos ganado, que es una caricatura de Zaragoza. Y a un equipo como el Ceuta no le hemos ganado. Entonces a mí eso me da que pensar. Digo, vamos a ver, si nosotros no somos capaces en casa, con 11.000 espectadores, de ganarle ni al Ceuta ni al Zaragoza, que son equipos que en teoría, si no cambia mucho la cosa, van a estar ahí abajo, ¿a quién vamos a ganar aquí en Castalia? Decidme a quién vamos a ganar. Por eso firmo 2 puntos fuera de casa en León,
no porque la cultural sea el Inter de Milán, sino porque jugar fuera de casa y es otro escenario, otro ambiente. Y luego Leganés sí que me da más respeto. Es un equipo que viene de primera división. Yo no sé, es que no sé ahora mismo qué tiene en la cabeza Bob. ¿Qué crees que le puede estar aconsejando su gente de confianza, Puni, al Presi? Pues no lo sé, yo creo que en ese momento todo lo que están diciendo que el Plat, el equipo técnico de Plat es el que conoce el equipo, que vienen 2 salidas, que lo más normal que los mantenga ahí. Dependiendo de los resultados, porque yo te digo una cosa, si palma los 2 partidos, seguro que no. Hombre, el Sporting ya tendremos otro entrenador, seguro. Sí, tú que eres de la vieja escuela del fútbol vintage, antes, alguna vez te habrá pasado que el presidente convoca los pesos pesados del vestuario, ¿no? Hombre, cuando tiene alguna duda dice, bueno, ¿qué me decís de muchas veces, pero eran otros tiempos, hoy en día no. ¿Eso no pasa ya hoy o qué? No, es que nosotros a lo mejor en una situación como esta nos encerremos en el vestuario y nos pegaremos unas cuantas patadas unos a otros, ¿Sí? Llamándonos, sí, señor, llamándonos de todo, pero saldríamos segunda parte y a por el partido. Luego te puede salir bien o no, pero ya entregas 100%. Sí, eso era de mi época. Y había presidentes que a su manera llamaban los capitanes, subcapitanes y demás, y entonces se hacía una conjura, luego se hacía una comida. El entrenador, infelizmente, en el fútbol depende siempre de los resultados. Eso es así. Es que tú empalmas 3 o 4 resultados malos sin ganar nada, normalmente que el entrenador se va. Y la frase de entrenador nuevo, victoria segura, tampoco es así. Hoy en día eso ya... todo ha cambiado. Por tanto... Desde que ha llegado el VAR, que esto no es lo que era, ¿eh? Pero el VAR en muchas cosas yo no sé para qué sirve. No, te digo una cosa, ayer estaba cabreadísimo el entrenador del Ceuta. Creo que comparte razón, ¿eh? No lo hemos dicho, ¿eh? Y alguien dirá, esto solo se quejan cuando les guindan, ¿eh? Yo voy a mojarme. Nosotros somos un club. Yo voy a mojarme. Nosotros somos un club que nos han perjudicado bastante. Año pasado y este año también. Algunos arbitrajes y tal. El penalti es un penalti, 100%, el Marcanis. Pero la segunda amarilla del chico que le pega aquí en el hombro, tampoco, yo no lo pitaría, la verdad. Hay que ser sincero, porque yo no quiero que eso nos pase a nosotros en algún partido. ¿Y tú el partido, si el Ceuta se queda con 11, tú el partido lo empatas? Va a ver el fútbol, no lo sé. Es que no lo sé. Mi sensación es que podrías haber jugado hasta hoy. No, pero no lo empatas. A ver, suerte porque pita penalti, porque 25 minutos, si no me equivoco, hemos jugado con uno más. Sí. Y por penalti hemos empatado, porque si no, tampoco. Digamos, dentro de lo que es el campo de jugadas y demás, tampoco. Marcanis tuvo una muy clara. Sí, al palo. Sí, pero al palo es el palo. Sí. Entonces, pero estamos de acuerdo que la segunda amarilla no era segunda amarilla y que seguramente 11 para 11 el Ceuta hubiera sufrido bastante menos de lo que sufrió. A mí la verdad me sorprendió porque todo indicaba, leía la prensa, hablaba con los compañeros y tal, Ceuta tal cual. A mí me sorprendió porque en algunos momentos del partido Ceuta estaba por encima de Castellón. Sí. En algunos momentos, jugando, creando oportunidades, pocas, pero cuando llegaban ya había peligro, ¿eh? Y el portero me sorprendió gratamente porque estaba bastante bueno. Luego he visto en prensa diferente que tiene una puntuación bastante baja. Yo no sé la gente si ve el fútbol o no ve el fútbol, porque el portero, la verdad, estuvo bastante bien, ¿eh? Sí. Bastante bien. Entonces, bueno, ahí cada uno, nosotros vemos a una chica pasando por ahí, todos ven lo que quieren ver. Una modelo, ¿no? En ciernes, claro, y todos ven no. Lo que quieren ver. Algunos ven defectos, otros ven tal. Entonces el fútbol lo mismo. También hay que se queja de todo, ¿eh? Se quejaban hasta cuando ganábamos, imagínate ahora. Sí. Me imagino que ahora con ganar, aunque fuera mal, también estarían conformes. Xavi, tú del tema del margen que pueda tener el míster, ¿cómo lo ves? Por cierto, tú estabas allí en la zona del palco, ¿no? ¿Qué se respiraba por allí? No, nosotros estábamos, en preferencia baja. Cerca de los banquillos, entonces. Sí, correcto. Sí. Pero por lo que me comentabas del tema del margen de entrenador, lo que tengo claro es que o le das este margen de estos 2 partidos, entendiendo que son 2 partidos fuera de casa y entendiendo que podrás sumar puntos. Y repito, la Cultural Deportiva Leonesa es un equipo que he tenido la suerte de ver por televisión y es un equipo que hace cosas y muy buenas. Y el ejemplo del Racing de Santander, que lo tengo ahí pendiente para vérmelo con más pausa, del partido de ayer, a mí me sorprendió, porque el Racing, entre otras cosas, José Alberto es un entrenador serio a nivel defensivo, y que te metan 4 goles quiere decir que la Cultu hace cosas muy bien con balón. Y vuelvo a lo que comentábamos anteriormente, un equipo que hace cosas muy bien con balón contra un equipo que su debe es a nivel defensivo, y allí en su casa, en León, peligro. Y luego viene un Leganés necesitado, que yo cuando volví a España ya salía en la prensa, ¿no? Que si Paco López en el alambre, que si tal, pues lo que tú has comentado, es un equipo que viene de primera división, que obviamente la expectativa es regresar lo antes posible.
Yo, para mí, si al final no eres capaz en tu casa a un rival directo, y digo directo porque al final el Castellón entendemos todos, ¿no?, que tiene que ser su segundo año, ser estable, se decía de playoff y demás, pero bueno, superar a este tipo de rivales en casa, como el Ceuta, ir a la Cultural y que menos que empatar, si no eres capaz de eso, para mí hay que dar un golpe de timón. Y ahí es donde voy yo también. O sea, tú le das el margen del partido de León. Sí se lo dan. Yo no sé si esta semana van a pasar cosas o no. ¿Tú crees que incluso puede que no llegue? No lo sé. El tema es que volvemos a lo mismo. Si el golpe de timón va a ser un entrenador continuista, es decir, que sea de la misma visión que Plat, de que tú digas de que igual tengo que sentarme con el presidente y decir esto no, porque esto y porque esto y porque esto. Yo digo lo que a mí me gustaría. Es decir, tú al final, si vas a o quieres reconducir un poco la situación, ellos saben efectivamente la figura que buscan. Tú quieres a alguien un poco con quien consensuar decisiones, es una cosa. Tú quieres a alguien con un sello propio. No sé, yo por ejemplo, a mí se me ocurre el cambio, por ejemplo, saltando ya al top mundial, ¿no? El Barcelona siempre es grande, pero leche, no es lo mismo el Barcelona de Xavi Hernández, por muy buen jugador que fuera Xavi Hernández, que el Barcelona de Flick. El Barcelona de Flick sale cualquiera y cualquiera lo hace bien. ¿Qué pasa? ¿Que de repente son todos unos extraordinarios futbolistas los del Barça B? Pues no, algo tendrá de bueno el entrenador, ¿no? Que los pone y los chavales funcionan. Correcto. ¿No? Sí, es una idea que funciona y para esa idea pues hay que ser primero valiente, segundo tener personalidad y tercero tener a la gente bien físicamente. Entonces, a partir de ahí, buscas una cosa o buscas otra. Y luego ser muy buen psicólogo. Porque hay jugadores con una calidad que luego no lo demuestran por razones que sea. Entonces el entrenador tiene que gestionar un poco las cabezas. Tampoco. Sí. Hoy en día tiene 18 entrenadores que le ayudan, nutricionistas, analistas, números, esto y lo otro. Pues el entrenador tiene que gestionar un poco las cabezas para que cada uno dé el mejor rendimiento. Y yo siempre, o sea, lo que creo que todos tenemos claro aquí, que si en algún momento se destituye a Johan Plat, el perfil del entrenador que venga no va a ser un Cervera, por así decirlo, o un entrenador como el del Racing de Santander. A Bob le gusta el fútbol de ataque, va a buscar entrenadores ofensivos, que sus equipos marquen goles y yo no me espero aquí a un Álvaro Cervera, por así decirlo, o un Bordalás. No, para nada veo que el sustituto vaya a ir en esa línea. Y yo hace mucho tiempo, esto me lo estoy inventando totalmente, pero yo tengo por ahí la corazonada que más pronto que tarde la alternativa va a ser Pablo Hernández. Pero no lo he hablado con nadie, lo vomito aquí ahora, se me acaba de ocurrir. Hombre, tampoco es algo se me acaba de ocurrir decirlo aquí, pero hace muchísimo tiempo que yo pienso. O sea, cuando pusieron a Plat, yo pensaba que era un parche hasta que Pablo Hernández cogiera un poco de soltura, tuvo un ascenso un poquito más. Yo ahí lo dejo. Tampoco es tan no sé nada, no sé nada. No sé ni siquiera si tiene sentido. Y sería una barbaridad. Pero bueno, tengo yo por ahí esa. Dejar al segundo, porque han trabajado juntos desde hace mucho tiempo. Cambiar muy poquito del staff, simplemente. Ahí lo dejo. Es muy posible. Solo una cosa que añadir ahí, que Pablo ya es otra cosa. Pablo no es Plat. Pablo ya tiene un background de jugador, de un nivel de tal, y depende de su personalidad lo que permitiría que se le metan en lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es lo único que yo veo ahí. Pablo aceptaría el rol. Claro. Supongo que sí, en el caso de verte en segunda división en el equipo de tu casa, un entrenador que está, pues vamos, es una oportunidad que no dejarla pasar. Ahora bien, Pablo, mejor que nadie, sabe lo que hay dentro, sabe cómo es Bob y sabría si le conviene o no dar ese paso. Lo mejor que Pablo nadie lo va a saber. Pero vamos, que acabo de abrir yo aquí un melón que me acabo de inventar. Bueno, hace tiempo que eso va circulando, ¿no? Que mucha gente tiene la sensación que tú tienes, ¿no? Que la presencia de Pablo en el amateur, y sobre todo después de conseguir el ascenso la pasada temporada, pues lo que pasa es que también seguramente tan pronto Pablo no se lo imagina, o no se lo imaginaba, no lo sé, la información que tendrá ahora. También os digo una cosa, que he visto por ahí que alguien ha dicho que no, es que Ramón Soria después del partido estuvo hablando con Pablo Hernández, y el día antes también, quiero decir, Ramón Soria y Pablo Hernández hablan a diario varias veces, es decir, eso no es ninguna noticia. Noticia hubiera sido decir, bueno, Bob, que no se hablen, ¿no? Pablo ha subido en el coche de Bob Bulgaris y se han ido a tal sitio y les han visto cenando. Pues puede decir, joder, esto está dando algo que no quiere la gente se entere, ¿no? Pero que Ramón Soria hable con Pablo Hernández, para mí, vamos, de noticia tiene, ¿no?
Normal. Pero si Bob cogería a Pablo, pues irían a casa de Pablo o a casa de Bob. Claro. No irían a un restaurante, no lo ven todos. Yo vuelvo a eso de los entrenadores. Si os acordamos de uno de los mejores entrenadores del mundo en la actualidad, que es Pep Guardiola, en su momento en Barcelona, cuando lo sacan de entrenador, llegaba a Navidad y estaba fuera. Lo que pasa, hubo un problema financiero, el Barça no podía fichar, si os acordáis. Uno dijo que no, otro no sé qué, otro no sé cuánto, lo aguantaron 2 meses y de ahí salió Estaba Guardiola. fuera porque pierde en casa contra el Hércules de Alicante. No me acuerdo ahora exactamente, fíjate pero me acuerdo los de la tiempos época. como cambian. Y lo aguantaron 2 meses y de ahí Guardiola es hoy de los mejores entrenadores del mundo. Sí. Quiero decir que a veces hay ciertas cosas, no tiene nada que ver con el Plat y Pablo, pero yo de Pablo lo veo lo más normal que él acaba de decir, estoy de acuerdo, que eso es lo más normal. Sería un cambio en el caso de que el Plat ya tiene que... O sea, ¿veis el candidato ideal a suplir a Plat? Ideal no lo sé, pero posible sí. Ideal no lo sé. ¿Quién sabe quién es ideal? No, pero bajo tu punto de vista, ¿a ti te parecería bien? Me parecía bien, ¿por qué? Conociendo a Pablo, sabiendo un poco su trayectoria como jugador, que lleva años ya un poco en el sistema de que quiere implantar el Bob, cómo gestionar la empresa, cómo quiere que se juegue y demás, creo que sería algo positivo en el caso de que el Plat tiene que dejar su puesto, por supuesto. Hombre, a día de hoy, como no espabile el Castellón, ya estamos contando, ¿no? Que la cosa pinta mal para Plat. ¿Para ti sería el candidato ideal? O es, quiero decir, tú lo has comentado como que tienes esa sensación, ¿no? Pero ¿para ti sería, en caso de tomar esa decisión, lo ves preparado a Pablo? Futbolísticamente, como futbolista tiene conocimientos, pero claro, luego sí, manejar grupos... La pregunta si está preparado o no, se la dejaremos al amigo entrenador que conteste. Yo puedo pensar que quizá le va pronto, pero por otro lado creo que generaría consenso en la afición. La duda está en la afición, estará de, pues igual es más a pronte, esta frase estará, pero en cierta manera creo que consenso generaría por el sentido, ¿no? Porque conoce el sistema, conoce la casa, conoce la afición, conoce a la prensa. Puede que tenga un sentido, pero yo sí que creo que es demasiado pronto. Si está capacitado o no, yo deduzco que con los entrenadores que ha tenido, Emery, Laudrup, Bielsa, ha tenido gente de mucho pozo y probablemente al final preparado está. Yo no he entrenado ni a un equipo de chavales de 8 años nunca, por eso prefiero que Xavi conteste esa pregunta, pero no sé, quizá un poquito pronto, pues sí me tengo que mojar. ¿Xavi? A ver, preparado no, creo que el único que lo sabe es él, que se conoce a sí mismo, ¿no? A nivel de resultados, pues consigue el año pasado un ascenso, sobre todo con una dinámica muy positiva de los últimos partidos. A mí me sorprendió el resultado de este fin de semana, porque me habían hablado muy bien del Reus, y luego resulta que, pues bueno, eres un equipo que parece que en casa, siendo un Castellón B, que, pues bueno, con todos mis respetos, a priori tiene que estar ahí para poder pelear por no bajar, y bueno, ya ha sacado 3 puntos, que hay otros equipos como por ejemplo el Valencia Mestalla, que fui a verlo contra el Baleares, pues no es capaz de sumar, y estamos hablando de un Valencia, no de un Castellón. Pero creo que sí, creo que bajo mi punto de vista sería el perfil idóneo, no porque... O sea, tú, por encima de cualquier otro, el perfil idóneo para subir a Plat. Y me explico el porqué, es decir, cuando sucede lo de Dick, yo en mi vida hubiese imaginado que Plat era la opción. Es decir, al final es un poco continuista, ¿no? Alguien que pueda ser muy influenciable por parte de estructuras superiores, caso dirección deportiva, el presidente, porque al final es un club muy presidencialista, ¿no? Donde él también tiene toma de decisiones, no solo en lo económico, sino también en lo deportivo. Y creo que puede ser de las pocas personas que conozcan el club de dentro que a Bob le pueden decir, oye, esto no. Por esto y por esto y por esto. Por lo que estamos comentando anteriormente. Porque tiene un background a nivel de futbolista que, pues bueno, ahí está. Y que luego ha tocado perfiles de entrenadores que son top mundiales, ¿no? Pero a partir de ahí, pues veremos. O sea, no me imagino, que nos puede sorprender Bob, no me imagino que traiga a otro entrenador holandés o a un americano, a un ex Premier League que no sea conocedor de la categoría. O sea, para mí sería un error. Para mí. Porque vuelvo a insistir en lo mismo. Creo que hay jugadores y equipo como para tener más puntos de los que tienes. Y creo que eso, una figura como Pablo, que ya es conocedor de la casa y que sabe cómo funciona la idiosincrasia, por así decirlo, del club, pues bueno. Luego volvemos a lo que comentábamos, ¿no? De si él va a querer coger la oportunidad o no, de si se va a querer ver, o sea, de si se va a ver preparado o no. Yo, si fuera él, yo no lo dudaría, vamos. Porque al final es segunda división, tu casa, obviamente todos sabemos lo que es Castellón, ¿no? A mí mi padre muchas veces me lo dice, si te llamasen para el juvenil, filial, tal, papá, yo prefiero irme fuera que no estar en Castellón porque sé cuál es la exigencia del Castellón. Pero si el Castellón te llama y eres de aquí, tienes que decir que sí. Yo también lo creo. O sea, tienes que decir que sí.
¿Cuántas veces te puede llegar una oportunidad de entrenar en segunda división? ¿Cuántos entrenadores hay que es que no le llegan y que nunca volvemos a lo opción? mismo, que es un club que conoces. Creo que si él es conocedor de lo que yo estoy comentando aquí ahora mismo, de que él puede ver que hay mimbres como para poder hacer un año normal, digámoslo así, siendo Pablo Hernández se te abren muchas puertas. Cuando tú eres entrenador de segunda B, primera ref, segunda ref, que solo hay una cosa que te da acceso a poder ser entrenador de segunda. Sí, un ascenso. Ya está. Un ascenso y un proyecto continuista. No hay nada más. Nunca verás a un entrenador de primera ref que no ha ascendido en su vida ser llamado por un equipo de segunda división. Sí, Óscar Cano. Y con el Tenerife, y miremos lo que pasó. No, o el típico Dani Pons que te llama un Eldenso para ver si lo salvas y es un contexto no habrá de confianza del presidente o del dueño. La alternativa de estas categorías es acceder a segunda división a base de ascensos, y eso es lo que le ha pasado a todos los entrenadores. Yo no sé, Pablo Hernández en su ideal, cómo se ve entrenando a un equipo de primera ref y llevarlo a... El Castellón no será, y su porque realidad, no se puede. Y su realidad ahora mismo es segunda ref. El Castellón no será, y su realidad es segunda ref. Entonces es que es posible que a Pablo no le caiga la oportunidad de entrenar a una segunda división, como a muchísimos buenos entrenadores. Sí, pero yo os digo una cosa, Pablo Hernández, si progresa, él sabe que pueden entrenar incluso en la Premier League, ¿eh? Él sabe perfectamente que puede entrenar en la Premier League, porque el Leeds, Pablo Hernández es Dios. Sí. Dios, absolutamente. A ver, hemos tenido jugadores importantes, Ronald Koeman. A ver, ¿qué subida tenía Ronald Koeman? Ronald Koeman era Ronald Koeman y cogió a Valencia y dicen que era el peor entrenador que han tenido muchos jugadores. Yo he hablado con algunos, me han dicho que era el peor entrenador que han tenido en su vida deportiva, Ronald Koeman. Ya ha ganado una Copa del Rey. No, hay muchos, a veces perfiles. Pasan estas cosas, que quiere decir que el mérito, de acuerdo, nosotros que hemos sido deportistas ya sabemos, pero luego hay situaciones que no tiene que ser solo mérito deportivo, sino el futuro, ¿no? Como lo ves, una apuesta, digamos, ¿no? Si comparte las mismas opiniones, si comparte la filosofía del Bob. Pronto no, efectivamente, hay muchos entrenadores que han entrado pronto, pero todo esto nunca se sabe. Algún día tiene que coger la posibilidad, si se le presenta. Yo creo que Pablo se equivocaría de no cogerla, creo. Si se le presenta la posibilidad de entrar en Castellón. Yo sí que quiero decir una cosa, que ojalá no tuviera que tomar ningún tipo de decisión Bob Bulgaris, que de repente el equipo ganara en León, ganara en Leganés o sumara en Leganés y luego ya viéramos de otra manera las cosas para la visita ante el Sporting, porque lo que quiero es que el Castellón le vayan bien las cosas y bueno, si en este caso le tienen que ir bien a Pla también porque le van bien al Castellón, fenomenal. No hay ningún problema ni en lo profesional ni en lo personal con el actual entrenador del Castellón. Pero si eso tiene que pasar, si Bob Bulgaris tiene que tomar la decisión, lo que sí deseo de verdad, por esas leyes no escritas que están en el fútbol, es que acierte, porque yo soy de los que piensa que 3 entrenadores en un año, descenso seguro, O sea, lo tengo clarísimo. O sea, hay que hilar muy fino en esa decisión, porque si acabas cometiendo 2 veces el mismo error, te vas. Que, a ver, tampoco es ningún drama hoy en día, pero la primera federación es muy complicada, todos sabemos lo que cuesta, y yo, por ejemplo, estaba muy pendiente el año pasado del Tenerife, ¿no? Y lo que ha ocurrido allí, y bueno, pues en fin, están sufriendo, pero hay que hilar muy fino con este tipo de decisiones para que el que llega de verdad pueda, pues de alguna manera, pueda reordenar las cosas, pueda hacer que los jugadores recuperen un poquito la confianza, o a lo mejor pues tocar esas teclas, ¿no? Que al final siempre se pueden tocar, ¿no? Porque siempre hay entrenadores que son capaces de hacerlo, ¿no? O sea, ese entrenador existe, simplemente hay que dar con él. No sé si será Pablo Hernández o quién. Sí, no. Evidentemente, ¿no? Y en el trabajo de los entrenadores está también que veamos fútbol, que llamemos a directores deportivos, que los representantes se muevan, porque al final vivimos de esto. Vuelvo a lo mismo. El tema es, lo que tú dices, dar con la tecla y que sea realmente el entrenador idóneo para el equipo, para la planificación de plantilla, para el perfil de jugadores que tienen, porque al final no nos olvidemos de que esto es alto rendimiento y que lo que importan son los puntos. Se juegue bien o mal, lo que importan son los puntos. Y con los números que comentábamos anteriormente, Johan Plat, pues bueno, tanto que nos gusta el Big Data, ¿no? Son muchos partidos y muy pocos puntos. Los números cantan, están muy claros. Bueno, vamos rematando la faena. ¿Grado de optimismo para el sábado? ¿Todavía no hemos recuperado el optimismo? Tony, ¿cómo estamos de ánimos? Complicado, hazme la pregunta el jueves otra vez si quieres. Ahora mismo cuesta. En este momento firmas el punto, claramente, ¿no? En León, contra la Cultu. No lo firmo porque no es suficiente, pero claro, no lo firmo. No lo firmo porque no me parecería suficiente.
Muy bien. ¿Tú lo firmas, Xavi, el punto en León? Yo todo lo que sea no pensar en +3, creo que nos equivocaríamos todos y nosotros mismos nos meteríamos ya en el pozo. O sea, creo que la Sí, pero no nos hables como si fueras tú el entrenador del Castellón. No. Háblanos como Xavi Andrés, aficionado del Castellón. 3 puntos. 3 puntos porque no quiero sufrir todo el año. O sea, 3 puntos. Es que hay que empezar a sumar ya, José Luis. Así no, mal vamos. O sea, me has dicho hace un rato que la Culto es muy buen equipo y ahora me dices que vamos a ganar con la gorra cuando no hemos ganado ni contra el Ceuta, ni contra el Zaragoza, ni contra ninguno de estos. Es lunes, ¿no? ¿Cuándo jugamos? ¿Sábado? ¿Domingo? Sí, sábado 4:15. Pues habrá que trabajar, meter alguna doble sesión. Esto es así. Ya. Vale. Puni, ¿grado de optimismo para el sábado? Yo igual que él, a ver, 3 puntos, todo lo que no es 3 puntos. Luego, depende cómo se desarrolla el partido, porque a lo mejor con un punto también estamos satisfechos. Porque ayer salieron los dos, tanto Castellón como Ceuta, todo el estadio con cabeza abajo, porque ninguno estaba contento. Depende cómo se desarrolla el partido, pero yo voy a por los 3 puntos, sí. Todos son muy optimistas. Luego vendrán las rebajas. Cuando el partido esté en marcha, ya al descanso, ya no digo, oiga, se puede modificar el precio del contrato. Bueno, antes de irnos, os he dicho al principio del Conexión Oreyú de hoy que le había comentado la situación del Castellón a Dico Reder y que, bueno, de lo que me ha comentado, una palabra resume su manera de pensar. ¿Sabéis cuál es esa palabra? Esa palabra es karma, me ha dicho. Karma. El karma. El karma. Mucho mensaje El ahí. karma. Esto es como una historia de estas de Pimpinela, estas canciones que cantaban Pimpinela. Ahí hay desamor, hay desamor porque ya comentamos la semana pasada que también Bob Bulgaris cuando puede va soltando chinitas. Es un amor de estos roto, ¿no? ¿Da la sensación? Muy roto. Un amor de... Despechado, ¿no? Pero yo no sé por Dicen qué en Sudamérica. tanta historia o cosas. Se acabó porque dejó de confiar en él, porque no hacía lo que él quería. Yo no sé por qué tanta historia de esto. Ya se acabó el amor y punto, ya está, ¿no? Pues sí, de tanto usarlo. Eso es como decía Rocío Jurado. Bueno, Puni, hasta la próxima, que te vaya muy bien, amigo. Gracias, Xavi, hasta cuando quieras. A vosotros. Gracias, Tony, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y mira, a pesar de todo, a pesar de que la temporada no ha empezado todo lo bien que queríamos, hay muchos albinegros por ahí auténticamente de corazón. Anoche me escribía uno de ellos y me ha dicho, oye, si puedes, he hecho una canción del Castellón, que es mi equipo, y me gustaría que la compartieras con toda tu audiencia. Se llama Floren y con ella nos despedimos en este lunes, citándonos ya para este próximo jueves aquí en Conexión Oreyut, en el periódico Mediterráneo. Con Floren nos vamos. Hasta el jueves. Adiós. Desde pequeño en mi pecho vibró, blanco y negro, mi equipo soñó, con banderas al viento, vamos a luchar en este templo, la gloria alcanzar. Pam, pam, Oreyut, grita el corazón, Castellón eterno, mi única pasión. De pequeños a mayores siempre lo diré, blanco y negro en mi alma grabé. Las gradas ardiendo, sienten el latir. Juntos luchamos, no vamos a rendir. Nuestro grito eterno, el cielo rasgó. Pam, pam, Oreyut, el mundo escuchó. Pam, pam. De pequeños a mayores siempre lo diré, blanco y negro en mi alma grabé. Y en cada partido la fe renacerá, nuestro escudo brilla, nunca se apagará. Unidos por siempre en el mismo compás,
Castellón, mi templo, donde quiero estar. Pam, pam, Morellut, grita el corazón. Castellón eterno, mi única pasión. De